¿Alguna vez te has detenido a pensar en las consecuencias devastadoras de la infidelidad y el adulterio? Hoy, vamos a explorar una historia bíblica que no solo ilustra este tema, sino que también nos enseña lecciones valiosas sobre el arrepentimiento y la redención. Hablamos de la trágica relación entre David y Betsabé. Lo que comenzó como un instante de debilidad se transformó en un ciclo de traición, pérdida y dolor, afectando no solo a los protagonistas, sino a toda una nación. Quédate conmigo hasta el final del vídeo y descubre cómo elecciones impulsivas pueden tener repercusiones eternas, y cómo la misericordia divina puede brillar incluso en las horas más oscuras. Prepárate para un viaje intenso y revelador. Pero antes, asegúrate de que ya estás suscrito al canal, porque aquí traemos una serie de vídeos como este que te ayudarán a entender y comprender la Biblia Sagrada de una manera más clara y profunda como nunca antes has visto. En la antigua y majestuosa ciudad de Jerusalén, en una época en la que las calles estaban llenas de polvo y la vida se desarrollaba a un ritmo intenso, la gente se ocupaba de sus tareas diarias, pero sobre ellas, en el punto más alto de la ciudad, había un imponente palacio. Allí vivía el poderoso rey David, conocido tanto por su fuerza como guerrero como por su sabiduría como líder. Era el rey de Israel, elegido por Dios, y su vida era una mezcla de batallas, decisiones importantes y momentos de profunda fe. El palacio de David no solo era un símbolo de su poder y riqueza, sino también el lugar desde donde gobernaba toda la nación. Desde allí, tomaba decisiones que afectaban la vida de miles de personas. Imagina, tenía que ser fuerte como un guerrero, capaz de proteger a su pueblo de los enemigos, pero al mismo tiempo sabio como un líder, siempre buscando hacer lo correcto para el bien de Israel. La ciudad alrededor del palacio era vibrante, llena de vida. El pueblo de Jerusalén era muy religioso, seguía las tradiciones que sus antepasados habían pasado de generación en generación. Y estas tradiciones guiaban todo en su vida, desde la manera en que vivían en sus casas hasta la forma en que se relacionaban unos con otros. David, a pesar de toda la responsabilidad de ser rey, también era un hombre de fe. A menudo escribía salmos, esos cantos y oraciones que expresaban su profunda devoción a Dios. Y a pesar de todo el poder y la riqueza que poseía, David siempre buscaba orientación en su fe, sabiendo que era Dios quien lo guiaba en todo. Pero, como todos los seres humanos, David también enfrentaba desafíos internos. El peso de ser rey a menudo era demasiado grande, y necesitaba encontrar un equilibrio entre sus obligaciones como líder y sus propios sentimientos y deseos. Y fue en medio de este escenario, la ciudad agitada, la majestuosidad del palacio y la vida de fe del pueblo, que nuestra historia comienza a desarrollarse. El palacio, tan grandioso, estaba lleno de vida, pero también era el lugar donde se tomaban decisiones importantes, a veces, trágicas. Lo que estaba por suceder cambiaría la vida de muchas personas y dejaría marcas profundas en la historia de Israel. El rey David, el hombre de Dios, estaba a punto de tomar un camino que pondría a prueba su fe, su sabiduría e incluso su honor. Una elección que sería recordada por siglos, no solo por sus consecuencias, sino por la lección de arrepentimiento y redención que traería. En una parte más tranquila de Jerusalén, lejos del brillo del palacio de David y de la agitación de las calles del centro de la ciudad, vivía una mujer llamada Betsabé. Su vida era simple, modesta, pero marcada por una gran devoción a Dios. Estaba casada con Urías, un valiente y honorable soldado, que estaba a menudo ausente, luchando en las guerras que protegían a Israel. Mientras él estaba en las campañas militares, Betsabé mantenía su rutina en casa, esperando pacientemente su regreso, como tantas otras esposas de soldados en esa época. Betsabé era una mujer piadosa, alguien que, como tantas otras personas en la ciudad, seguía las enseñanzas y mandamientos de Dios con fidelidad. Oraba diariamente, confiando en la protección divina para su esposo, que arriesgaba su vida en cada batalla. Su matrimonio se basaba en el honor y el respeto, y Betsabé admiraba profundamente a Urías, no solo por su valentía como soldado, sino también por su carácter justo. Urías no era un hombre cualquiera. Era uno de los guerreros más leales de David, uno de los hombres de confianza del rey. Siempre en la línea del frente, luchaba con determinación para proteger el reino y su pueblo. Sin embargo, su ausencia dejaba a Betsabé sola durante largos periodos. A pesar de la añoranza, ella sabía que Urías estaba cumpliendo un deber mayor, y eso la llenaba de orgullo. En aquella época, el papel de las mujeres en la sociedad era muchas veces discreto, pero no menos importante. Betsabé se ocupaba de las responsabilidades del hogar y llevaba una vida tranquila, casi invisible a los ojos de la corte real. No era alguien que buscara reconocimiento o atención.
Su vida simple, alejada de las intrigas del palacio, contrastaba con el brillo y el poder que rodeaban al rey. Aunque estaba físicamente distante del reino de David, los caminos de Betsabé y del rey estaban a punto de cruzarse de una forma inesperada, y ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre. La ciudad, llena de rumores y movimiento militar, era un lugar donde las noticias se propagaban rápidamente. Sin embargo, Betsabé mantenía su rutina, dedicada a su hogar y a la espera del regreso de Urías, quien estaba luchando valientemente en las fronteras. Su corazón estaba con su marido, pero el destino tenía planes diferentes para ella. Lo que Betsabé no sabía era que, mientras vivía su vida simple y piadosa, el rey, desde su palacio en lo alto de la ciudad, había notado su presencia. Y ese simple acto de haber sido vista, en un momento sin pretensiones, desencadenaría eventos que pondrían a prueba el carácter de todos los involucrados. David, el gran rey y siervo de Dios, pronto sería probado de una manera que jamás había imaginado. La línea entre lo correcto y lo incorrecto sería cruzada de una forma delicada y dolorosa. En una tarde tranquila, cuando los días de guerra parecían lejanos para David, el rey se encontraba en un momento de introspección. Estaba en la terraza del palacio, en el punto más alto de Jerusalén, un lugar desde donde se podía observar toda la ciudad. David era un hombre acostumbrado a las batallas, a las estrategias y al mando. Pero, aquel día, no estaba pensando en las guerras ni en los desafíos de gobernar un reino. Su mente estaba más tranquila, quizás distraída, y su corazón, vulnerable. Mientras el rey contemplaba las casas y las calles de abajo, algo inesperado llamó su atención. Desde donde estaba, sus ojos fueron atraídos por una escena simple, pero que cambiaría el curso de su vida. Allí abajo, en el patio de una casa modesta, había una mujer. Ella no sabía que estaba siendo observada, de manera inocente, realizaba algo común en su rutina, se estaba bañando. Era Betsabé, la esposa de Urías, el soldado fiel que en ese momento estaba en batalla, lejos de la ciudad. El rey David, que tantas veces había demostrado coraje y fe inquebrantables, ahora se veía dominado por un sentimiento diferente. Un deseo comenzó a crecer en su corazón, un deseo que sabía, en el fondo, que no debía alimentar. Conocía los mandamientos de Dios. Sabía que esta mujer estaba casada, y aún más, casada con uno de sus guerreros más leales. Pero, en ese instante, la razón y la fe que David portaba comenzaron a ser ofuscadas por el impulso del deseo. Sus ojos permanecieron fijos en Betsabé, y cuanto más la observaba, más el deseo cobraba fuerza. Lo que comenzó como una visión pasajera se transformó en una tentación incontrolable. Algo dentro de él lo impulsaba a actuar, a pesar de que su conciencia susurraba lo contrario. David era el rey, el hombre más poderoso de Israel. Tenía todo lo que podía desear, riquezas, honor y mujeres. Sin embargo, en ese momento, quería lo que no le pertenecía. La semilla de la tentación creció, y David tomó una decisión que cambiaría el destino de muchos. Llamó a uno de sus siervos de confianza, y en voz baja, ordenó que se trajera a Betsabé al palacio. El siervo, sin cuestionar, partió para cumplir la orden. Betsabé, sin saber lo que estaba por suceder, fue llevada ante el rey. En esos tiempos, nadie desobedecía una orden del rey, y así, ella fue al palacio sin entender el motivo. Cuando llegó ante David, el rey, ya dominado por su deseo, dejó de lado la prudencia y la moral que habían marcado su liderazgo hasta ese momento. Sabía que estaba sobrepasando límites, pero el deseo nubló su visión. El rey, que tantas veces había confiado en Dios para sus victorias y decisiones, ahora se dejaba llevar por sus propias pasiones. David y Betsabé se encontraron, y lo que ocurrió esa noche sería el inicio de una serie de eventos trágicos y dolorosos. Cedieron al deseo, y el pecado que había comenzado con una mirada llevó a una unión que no debería haber sucedido. Betsabé, la mujer piadosa y esposa fiel de Urías, ahora estaba involucrada en una trama que pronto se volvería pública y devastadora. Pero David, el hombre que era conocido como el hombre según el corazón de Dios, aún no comprendía completamente las consecuencias de sus acciones. Estaba atrapado en el momento, en el deseo que había consumido su corazón, y no pensó en lo que vendría después. Y así, el destino de David, Betsabé y Urías comenzaba a cambiar de forma irreversible. A partir de ese momento, el peso de la decisión del rey sería sentido por todos. Después de ese encuentro en el palacio, Betsabé volvió a su casa, pero no pasó mucho tiempo antes de que algo inesperado sucediera, descubrió que estaba embarazada.
Esta noticia sacudió su vida por completo. ¿Qué hacer? Su marido, Urías, estaba distante, luchando en una de las campañas militares de David. Era evidente que esa criatura no podía ser de él. Angustiada y sin saber cómo actuar, Betsabé envió un mensaje al rey, informándole de su embarazo. David, al recibir la noticia, sintió el peso de sus acciones caer sobre él como una tormenta. Sabía que el embarazo de Betsabé no podría permanecer en secreto. Si la gente lo descubría, él sería juzgado, y ella también, de manera severa. David era el rey, pero incluso los reyes enfrentan consecuencias cuando transgreden las leyes de Dios. David, que hasta ese momento siempre había sido un líder sabio, rápido en sus decisiones, ahora se encontraba en una encrucijada. Necesitaba actuar rápido. Pero, en lugar de volverse hacia Dios y confesar su error, David tomó un camino que, en su mente, parecía la solución más sencilla: intentaría encubrir lo que había sucedido. Su plan era ingenioso, pero revelaba cuánto su corazón se estaba alejando de su integridad. David envió un mensaje al comandante del ejército, ordenando que Urías, el marido de Betsabé, regresara inmediatamente a Jerusalén. Su intención era simple: si Urías volvía a casa y pasaba algún tiempo con Betsabé, todos creerían que el niño era suyo. Así, el secreto estaría a salvo. Cuando Urías llegó al palacio, fue recibido por el rey de forma amigable. David disfrazó su verdadera intención y preguntó a Urías sobre la guerra, sobre la moral de los soldados y el progreso de la batalla. Todo parecía una conversación normal entre un rey y uno de sus guerreros más valiosos. Tras un rato de charla, David dio a Urías una orden: baja a tu casa, ve a descansar, pasa la noche con tu esposa. Incluso envió un regalo a Urías, esperando que el soldado aprovechara el tiempo con Betsabé, su esposa. Sin embargo, David no esperaba lo que sucedió a continuación. Urías, a diferencia de lo que el rey había imaginado, era un hombre de honor inquebrantable. Aun estando en casa, de regreso a Jerusalén, su corazón permanecía con los soldados que aún estaban en el campo de batalla. Esa noche, en lugar de ir a casa, Urías decidió dormir junto a los otros siervos del rey, en la entrada del palacio. No se sentía a gusto disfrutando del confort de su hogar mientras sus compañeros estaban en el campo, arriesgando sus vidas. Al día siguiente, David supo de la decisión de Urías y se preocupó aún más. Su plan no había funcionado. Llamó a Urías nuevamente, y esta vez, intentó algo diferente: organizó un banquete y llenó a Urías de comida y vino, con la esperanza de que, con la mente relajada por el alcohol, Urías finalmente fuera a casa y pasara la noche con su esposa. Pero, una vez más, Urías no cedió. Aún después del banquete, se mantuvo fiel a su postura y pasó la noche junto a los siervos del rey, sin ir a casa. David, ahora, comenzaba a sentir la presión de sus propias elecciones. Su plan para encubrir el pecado estaba fallando. Intentó de todas las formas que Urías fuera a casa, pero el soldado no se desviaba de sus principios. Cuanto más Urías demostraba su lealtad e integridad, más claro se hacía para David el contraste de sus propias fallas. El rey sabía que su última tentativa de esconder la verdad había fracasado, y ahora se encontraba ante un dilema aún mayor. David estaba ante una elección crucial: confesar su error o seguir un camino aún más oscuro. La vergüenza y el miedo de ser descubierto comenzaban a apoderarse de su corazón. En lugar de reconocer su error, David optaría por una decisión aún más trágica, un acto que agravaría las consecuencias de sus acciones. Así, el rey, que hasta entonces era visto como un ejemplo de fe y coraje, comenzó a recorrer un camino peligroso, donde sus decisiones no solo afectarían su vida, sino también la de muchos a su alrededor. El pecado que comenzó con una mirada ahora se estaba convirtiendo en una avalancha de mentiras y tragedias. David se encontraba cada vez más acorralado por sus propias acciones. Todo lo que había planeado hasta ese momento había fracasado. Urías, con su postura íntegra e inquebrantable, se negaba a hacer lo que David tanto esperaba. El rey, entonces, se vio sin opciones fáciles. Sabía que la verdad saldría a la luz si no tomaba medidas más drásticas, y, en lugar de reconocer su culpa, tomó una decisión que cambiaría su historia para siempre. Tras la negativa de Urías de regresar a casa, David, ya sin alternativas, elaboró un plan aún más oscuro. Decidió que, para encubrir su pecado, Urías tendría que morir. La decisión era cruel, pero David estaba tan consumido por la culpa y el miedo de ser descubierto, que su mente fue cegada por la angustia y la prisa de resolver la situación.
Llamó a su comandante de confianza, Joab, y escribió una carta. En esa carta, el rey instruía a Joab a colocar a Urías en la primera línea de batalla, en el lugar más peligroso, donde los combates eran más feroces. La orden era clara: Urías debía estar en una posición donde la muerte fuera casi segura. Pero lo más perturbador es que David confió esa carta al propio Urías, quien la llevó en sus manos, sin saber que llevaba su sentencia de muerte. Imagina la escena: Urías, el soldado leal, cumplidor de sus deberes, regresando al campo de batalla, sin sospechar nada, sin saber lo que estaba en juego. Creía estar cumpliendo la voluntad del rey, pero en sus manos llevaba las palabras que sellarían su destino. La confianza de Urías en su líder era inquebrantable, y jamás habría imaginado que su propio rey, a quien servía con tanta lealtad, estaba detrás de un plan tan cruel. Al llegar al campo de batalla, Urías entregó la carta a Joab. El comandante, aunque leal a David, debió haberse sorprendido al leer las órdenes. Pero, como era un hombre que obedecía fielmente las instrucciones de su rey, Joab hizo exactamente lo que David le ordenó. Colocó a Urías en el lugar más peligroso del campo, un sitio donde los enemigos eran implacables y la posibilidad de sobrevivir era mínima. Así, el destino de Urías quedó sellado. Mientras luchaba con valentía, como siempre lo hacía, los enemigos lo rodearon. La batalla era feroz, y los hombres a su alrededor retrocedieron, dejándolo vulnerable. Urías, aún fiel a su deber, luchó valientemente hasta el final, pero, tal como David había planeado, murió en ese campo de batalla. Cuando Joab envió la noticia de la muerte de Urías de vuelta a David, el rey recibió el mensaje con alivio, pero también con un profundo peso en el corazón. La verdad es que, a pesar de haber logrado ocultar su pecado por el momento, el costo fue altísimo. Había quitado la vida de un hombre justo, un soldado leal, todo para encubrir su propio error. David había conseguido lo que quería: con Urías muerto, no habría cuestionamientos sobre el embarazo de Betsabé. Ahora podía traerla al palacio y convertirla en su esposa, creyendo que, al menos ante los ojos del pueblo, todo estaría resuelto. Sin embargo, lo que David no sabía era que sus actos tendrían consecuencias mucho mayores de lo que podía imaginar. La decisión de enviar a Urías a la muerte marcó el punto más oscuro en la trayectoria de David hasta ese momento. Él, que era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, ahora estaba profundamente alejado del camino de rectitud que había seguido durante tanto tiempo. La culpa que intentaba encubrir con más pecados, en lugar de ser enfrentada, lo llevaría a un lugar de aún más dolor. Aunque David logró lo que planeó a corto plazo, esta historia nos recuerda que, incluso cuando creemos que hemos escapado de las consecuencias de nuestros errores, nada pasa desapercibido a los ojos de Dios. El pecado de David no permanecería oculto para siempre, y pronto enfrentaría las duras consecuencias de sus elecciones. La tragedia que comenzó con un deseo imprudente y una mirada prolongada terminaría cambiando la vida de David para siempre, y las huellas de esos actos lo seguirían por muchos años. Pero esa noche, mientras David recibía la noticia de la muerte de Urías, creía que, finalmente, la situación estaba bajo control. Urías estaba muerto, Betsabé sería su esposa, y el secreto permanecería enterrado, o al menos eso era lo que David quería creer. Después de la muerte de Urías, el plan de David parecía haber funcionado. Con el tiempo, trajo a Betsabé al palacio y la tomó como esposa. A los ojos del pueblo, todo parecía estar en orden. Al fin y al cabo, David era el rey, y sus actos rara vez eran cuestionados directamente. Pronto, la noticia de que Betsabé estaba embarazada fue recibida como algo natural, ya que ahora ella era la esposa del rey. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad, el corazón de David no estaba en paz. Había un vacío creciente dentro de él, algo que ni todo el poder ni la riqueza de su reino podían llenar. David sabía, en el fondo, que había cometido un gran pecado. Había quebrantado los mandamientos de Dios, tanto el adulterio como el asesinato estaban en su lista de transgresiones. No obstante, en lugar de confesar su error, intentó seguir adelante como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Dios veía todo. Ninguna acción, sea pública o privada, pasa desapercibida ante los ojos del Señor. Y David, que en un tiempo fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, ahora estaba distante de él. Pero Dios, en su justicia y misericordia, no permitió que David continuara en ese camino de oscuridad sin ser confrontado. Entonces Dios envió al profeta Natán para hablar con el rey. Natán era un hombre de valentía y sabiduría, un siervo fiel del Señor,
y sabía que confrontar al rey no sería una tarea fácil. Como rey, David tenía el poder de hacer lo que quisiera con cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Pero Natán fue movido por la palabra de Dios y por la misión de traer a David de vuelta al camino de la rectitud. En lugar de acusar a David directamente, el profeta eligió un enfoque sabio. Fue al rey y le contó una historia, una parábola, que tocaría profundamente el corazón de David. Le dijo: en una ciudad había dos hombres. Uno era rico y el otro, pobre. El hombre rico poseía una gran cantidad de ovejas y ganado, mientras que el pobre tenía solo una pequeña corderita. Esta corderita era muy especial para él. La trataba como una hija, dándole de comer de su propio alimento y dejándola beber de su copa. Dormía en sus brazos, y el hombre la amaba profundamente. Un día, un viajero llegó a la casa del hombre rico, y éste, en lugar de tomar una de sus muchas ovejas, fue y tomó la única corderita del hombre pobre para preparar una comida para el visitante. Al escuchar esta historia, David se indignó profundamente. Se levantó, furioso, y le dijo a Natán: ese hombre merece morir. Y debe restituir al pobre 4 veces el valor de la corderita, porque actuó sin compasión. Fue en ese momento cuando Natán miró a David a los ojos, y con la autoridad dada por Dios, le dijo: ese hombre eres tú. El silencio que siguió debió ser ensordecedor. La verdad vino como un golpe directo al corazón de David. Natán continuó: así dice el Señor, el Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel, y te libré de las manos de Saúl. Te di la casa de tu Señor, y te entregué las mujeres de tu Señor. Te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría dado aún más. ¿Por qué, entonces, despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y tomaste a su esposa para que fuera tu mujer. David entonces comprendió la profundidad de su pecado. Se dio cuenta de que, al intentar esconder sus actos, no había engañado a nadie más que a sí mismo. Dios lo había visto todo. Lo que comenzó con un deseo inapropiado y una decisión impulsiva ahora lo había llevado a un lugar de desesperación y culpa. Natán también le anunció la consecuencia del pecado de David: ahora, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urías para que fuera tu esposa. En ese momento, David ya no podía huir de la verdad. El peso de sus acciones estaba sobre él, y se volvió a Dios en arrepentimiento. Con el corazón quebrantado, le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. La confesión de David fue sincera. Sabía que había fallado gravemente, no solo contra Urías y Betsabé, sino principalmente contra Dios. En el Salmo 51, que David escribió después de ser confrontado por Natán, derrama su corazón, pidiendo a Dios misericordia y perdón. Él clama: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Aunque el Señor perdonó a David, las consecuencias de sus acciones permanecerían. El dolor y las complicaciones que resultarían de su pecado resonarían en toda su casa y en su reinado. Pero incluso ante esas consecuencias, Dios no abandonó a David. El Señor aún tenía un propósito para su vida, y David, en su arrepentimiento, permaneció fiel a Dios por el resto de su jornada. La visita del profeta Natán fue un punto de inflexión en la vida de David. Mostró que, aunque intentemos ocultar nuestros errores, Dios, en su misericordia, nos confronta para que podamos volver a Él. David había caído, pero Dios le ofreció la oportunidad de arrepentirse, demostrando que, incluso en las peores circunstancias, siempre hay lugar para la redención. Así, aun frente a las tinieblas y el peso de sus fallos, David comenzó el camino de regreso al Señor, sabiendo que el perdón de Dios es mayor que cualquier pecado. Después de ser confrontado por Natán, David, el poderoso rey de Israel, ya no se escondió detrás de su corona ni del poder que lo rodeaba. Se vio ante la realidad de su error, no solo como líder, sino como un hombre común que había fallado grandemente ante Dios. La confesión que salió de sus labios fue sincera, pero el arrepentimiento que brotó en su corazón fue aún más profundo. David, quien antes era celebrado como el hombre conforme al corazón de Dios, ahora se veía como un pecador quebrantado. Sabía que sus acciones no solo habían herido a Urías y Betsabé, sino que principalmente habían herido el corazón de Dios. Y fue en ese momento de desesperación y contrición que David hizo lo que siempre supo hacer mejor: se volvió a Dios en oración. Así nació el Salmo 51, una de las expresiones de arrepentimiento más profundas registradas en las Escrituras.
David no usó palabras sofisticadas ni se escondió detrás de excusas, fue directo, humilde y honesto ante el Señor. Comienza con una petición que refleja la intensidad de su arrepentimiento: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Salmo 51, 1. David sabía que solo la infinita bondad y misericordia de Dios podían restaurarlo. Reconoció que, por sí solo, no tenía forma de deshacer lo que había hecho. Estaba perdido, y solo el amor de Dios podía traerlo de vuelta. Era un ruego desesperado por un perdón que sabía que no merecía, pero que esperaba con toda su fe que Dios, en su gracia, le concediera. Continúa diciendo: lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Salmo 51, 2. Las palabras de David resuenan como un clamor por una limpieza profunda. No quería solo un cambio superficial, deseaba ser purificado desde lo más íntimo, de adentro hacia afuera. Anhelaba ser liberado no solo del peso de lo que había hecho, sino también de las inclinaciones que lo habían llevado a cometer esos actos. Ansiaba un corazón nuevo, transformado. La profundidad de su arrepentimiento se hace aún más clara cuando admite: reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51, 3. David no trata de huir de su culpa. No busca una salida fácil ni minimiza sus errores. Reconoce el peso de sus decisiones y sabe que, por más que lo intente, no puede simplemente borrar la memoria de sus actos. El pecado estaba grabado en su conciencia, como una sombra constante en su mente. Pero lo que más conmovía a David era la comprensión de que su pecado no era solo contra los hombres. Había ofendido al mismo Dios, y esa era la herida más profunda en su corazón. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. Salmo 51, 4. Aquí, David entiende que, por encima de todo, su pecado fue una afrenta a la santidad de Dios. Había traicionado la confianza del Señor, y eso lo hería profundamente. No era solo una cuestión de leyes quebrantadas o de un trono manchado por el escándalo, sino de una relación con Dios que había sido violada. Sin embargo, aun en medio de este lamento, David creía en la restauración. Sabía que Dios, en su bondad, podía hacer más que simplemente perdonar, podía transformar. Así, David hace una de las peticiones más conocidas y poderosas de todo el Salmo: crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. David deseaba más que un perdón temporal. Anhelaba una transformación duradera. Sabía que, si su corazón no cambiaba, corría el riesgo de caer nuevamente. Quería un corazón purificado, moldeado por la gracia de Dios, y un espíritu que fuera constante en su devoción al Señor. La profundidad del arrepentimiento de David no se expresa solo en sus palabras de dolor, sino en su verdadera intención de cambiar. No quería solo ser perdonado, quería ser renovado, restaurado y transformado de tal manera que nunca más se apartara del camino del Señor. También sabía que el perdón y la purificación de Dios no se limitarían a él. La restauración de David sería un testimonio del poder transformador de Dios para toda la nación de Israel. Por eso, implora: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51, 13. David no quería que su caída fuera el final de su historia. Sabía que, si era restaurado, podría usar su experiencia para guiar a otros de regreso a Dios. Su dolor, su arrepentimiento y su redención se convertirían en un faro para todos aquellos que, como él, habían caído. La oración de David en el Salmo 51 no es solo un lamento por el pasado, sino un clamor por un futuro con esperanza. A pesar de las consecuencias de su pecado, creía que Dios aún tenía planes para él. Y, de hecho, Dios lo restauró. El arrepentimiento de David fue tan profundo y genuino que, aunque tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos, Dios aún lo llamó un hombre conforme a mi corazón, Hechos 1 y 22. Esta expresión de arrepentimiento no solo salvó el alma de David, sino que también nos dio un ejemplo eterno de cómo debemos buscar a Dios en tiempos de fracaso y oscuridad. Así, el Salmo 51 permanece como un testimonio vivo del poder del verdadero arrepentimiento y del perdón lleno de gracia de Dios. Después de toda la tragedia que rodeó el inicio de su relación con el rey David, la historia de Betsabé no terminó allí. Su vida, marcada por el dolor, la pérdida y la deshonra,
poco a poco se transformó en un camino de fortaleza y superación. A pesar de todas las dificultades que enfrentó, Betsabé emergió como una mujer de gran sabiduría e influencia, desempeñando un papel crucial en la corte de Israel. Después de la muerte del primer hijo que tuvo con David, lo cual fue una dolorosa consecuencia de sus transgresiones, Dios bendijo a Betsabé y a David con otro hijo, Salomón. Este hijo crecería para convertirse en uno de los reyes más sabios y renombrados de la historia de Israel, y mucho de esto se debe a la influencia de su madre, Betsabé. Con el tiempo, Betsabé se alejó del escándalo que la rodeaba. Ya no era solo la mujer que había sido vista por David, ni la esposa de Urías, cuya muerte había sido tramada. Ahora era la reina madre, una figura de respeto y dignidad. Y más que eso, era una madre devota, profundamente comprometida en moldear el carácter de Salomón. Salomón, desde joven, mostraba señales de una inteligencia aguda, un espíritu observador, pero fue a través de las enseñanzas y consejos de su madre que absorbió los valores que guiarían su reinado. Betsabé no era solo una observadora pasiva, estaba activamente involucrada en la vida de Salomón, transmitiéndole lecciones valiosas sobre sabiduría, justicia y el temor a Dios. Ella sabía, mejor que nadie, las trampas que el poder podía traer. Había sido testigo de primera mano de cómo las decisiones equivocadas podían devastar vidas, y no quería que Salomón cayera en las mismas trampas. Así que, a lo largo de los años, Betsabé enseñó a Salomón no solo sobre los deberes de un rey, sino sobre la importancia de gobernar con integridad. Hay un pasaje de Proverbios, atribuido a Salomón, que muchos creen que fue inspirado por Betsabé. En él, la madre aconseja al hijo sobre cómo debe comportarse un rey, advirtiéndole que evite los excesos y actúe con justicia. Esto muestra el profundo impacto que Betsabé tuvo en la vida de Salomón, ayudándolo a convertirse en el gran líder que fue. Ella también desempeñó un papel decisivo en asegurar que Salomón asumiera el trono. En los últimos años de David, hubo incertidumbre sobre quién sería el heredero. Otros hijos de David, como Adonías, intentaron usurpar el trono. Sin embargo, Betsabé, mostrando su inteligencia política y discernimiento, intervino en el momento oportuno. Con sabiduría y una confianza tranquila, se acercó a David y le recordó la promesa que había hecho de que Salomón sería su sucesor. Esta intervención de Betsabé garantizó que Salomón fuera ungido rey, cumpliendo el plan que Dios había trazado. Su influencia no se limitó solo al ámbito político. A lo largo de los años, Betsabé se convirtió en una consejera para Salomón, alguien a quien él respetaba profundamente. Aunque David fue recordado como el rey guerrero, Salomón fue conocido por su sabiduría, y gran parte de esa sabiduría nació de la guía paciente y amorosa de su madre. Además, Betsabé también le transmitió a Salomón un profundo sentido de justicia. Ella había experimentado en su propia vida los dolores de la injusticia, el abuso de poder y la pérdida. Por eso, constantemente le recordaba la responsabilidad que tenía de gobernar con equidad, especialmente para con los más débiles y vulnerables. Bajo la influencia de su madre, Salomón se hizo famoso por sus juicios justos y su capacidad para discernir la verdad, como en el caso de las dos mujeres que discutían sobre la maternidad de un niño. Betsabé, que había comenzado su viaje como una víctima de las circunstancias, evolucionó hasta convertirse en una de las mujeres más influyentes de la corte israelita. Su trayectoria nos enseña que, incluso en medio del dolor y los errores, hay espacio para la redención, y que las experiencias amargas de la vida pueden transformarse en lecciones de sabiduría. La historia de Betsabé y su relación con Salomón muestra el poder de la maternidad, la fe y la determinación. Incluso en un mundo dominado por hombres y la política, ella encontró formas de hacerse escuchar y de moldear el futuro de una nación. A través de su influencia, Salomón se convirtió en uno de los más grandes reyes de la historia de Israel, y su legado de sabiduría y justicia resuena hasta hoy. Así, la vida de Betsabé es un testimonio de cuánto puede transformar Dios las vidas, usando incluso las situaciones más difíciles para traer algo bello y duradero. Su historia, por lo tanto, nos recuerda que, independientemente de dónde comencemos, lo importante es cómo permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas para moldear el futuro. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes de continuar, me di cuenta de que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga difundiendo nuestro contenido y así podamos seguir bendiciéndote. Entonces, deja tu like en este vídeo, que es gratis. Gracias. Continuando.
La historia de David y Betsabé es mucho más que un relato de acontecimientos, es una rica narrativa que nos enseña sobre la complejidad de la naturaleza humana y la posibilidad de redención. Comienza con un rey que, en un momento de debilidad, sucumbe a la tentación, lo que lleva a consecuencias devastadoras. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió un grave error al traicionar la confianza de Urías, un soldado leal, y al quebrantar el séptimo mandamiento. Sin embargo, la historia no termina en la caída. El arrepentimiento de David es profundo y sincero. Al ser confrontado por el profeta Natán, David reconoce sus faltas, demuestra humildad y busca el perdón divino. El Salmo 51, escrito por él, resuena hasta hoy como un clamor de arrepentimiento y una búsqueda ardiente por la misericordia de Dios. Estas palabras son una expresión del corazón quebrantado de David, que clama por purificación y un nuevo espíritu. Él suplica: crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva dentro de mí un espíritu firme. A través de este proceso de arrepentimiento, David no solo se redime, sino que también experimenta la gracia y la bondad de Dios en su vida. Aprende que, incluso en medio del error, siempre puede renacer la esperanza. Lo que parecía ser un final trágico se transforma en una nueva oportunidad de vida y propósito. Betsabé, por su parte, no es solo un personaje pasivo en esta narrativa. Se convierte en una mujer de fuerza y sabiduría, influyendo en su hijo Salomón, quien llegaría a ser uno de los más grandes reyes de Israel. Ella le transmite no solo la línea real, sino también valores de justicia, sabiduría y discernimiento. La historia de David y Betsabé nos recuerda que, incluso los episodios más oscuros de la vida pueden culminar en esperanza y transformación. Así, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la importancia del arrepentimiento, la misericordia y la capacidad de comenzar de nuevo. Al mirar la vida de David y Betsabé, vemos que el amor y la gracia de Dios tienen el poder de sanar y restaurar. Si te gustó esta historia y quieres acompañar más narrativas inspiradoras, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Deja tu like y comparte este mensaje con tus amigos para que más personas puedan conocer la profundidad de la redención que encontramos en las historias bíblicas. Gracias por ver.